Muy bien, pues vamos a compartir y vamos a pedirle por favor que nos acompañe a Romanos capítulo 5. Vamos a buscar Romanos capítulo 5 en nuestras Biblias, desde el versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Usted vaya a Romanos capítulo 5 y yo le voy a leer el último versículo del capítulo anterior, es decir, de Romanos 4:25. Dice Romanos 4:25, Cristo Jesús fue entregado por causa de nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Cristo Jesús fue entregado por causa de nuestras transgresiones y fue a la cruz. Murió, fue sepultado y resucitó para nuestra justificación. De tal manera que la resurrección de Jesucristo es la garantía, es nuestra garantía, la garantía de la justicia que ahora tenemos en Cristo. Somos justificados a través de la fe, pero la resurrección de Jesús, de que Jesús haya resucitado entre los muertos, es como nuestra factura, nuestra evidencia total y gloriosa, como una garantía plena de nuestra justificación. Recuerde que la justificación es a través de la fe. Y fíjese como dice la escritura entonces en Romanos capítulo 5, versículo 1. Entonces, si Jesús resucitó para justificarnos y nosotros somos justificados por la fe de Jesús, por creer en la persona divina de Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta, dice el versículo 1, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, la fe es espiritual, la fe es un regalo que Dios nos da. Cuando nosotros le decimos que sí al Señor, cuando Dios nos presenta de alguna manera o de otra el Evangelio y la necesidad de ser salvados a través de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario y cómo murió, pagó por nuestras deudas y resucitó para nuestra justificación y nosotros aceptamos esto, somos justificados por la fe. Y cuando somos justificados, entramos en una relación de paz para con Dios. Cuando el hombre pecó, el hombre fue destituido de la gloria de Dios y empezó un conflicto entre la justicia de Dios y los hombres y la justicia de los hombres, de tal manera que los hombres no podían justificarse por sus obras, sino que tenían que hacer un sacrificio y derramar sangre para que sus pecados fueran cubiertos hasta que Jesús apareciera en escena, hasta que Jesús viniera 4000 años después a morir en la cruz del Calvario para pagar por los pecados de todos los hombres. ¿Por qué fue necesario esperar 4000 años? Porque Dios no podía intervenir si no intervenía como hombre. Dios le dio la autoridad y el señorío y el poder y el gobierno y el dominio al hombre para señorear en la tierra. El hombre perdió su autoridad a través de creer en las mentiras de la serpiente, del diablo, y entonces el pecado entró. Dios destituyó al hombre de su gloria, y aunque Dios estuvo guiando a los hombres para que los hombres hablaran y predicaran la palabra hasta que la palabra se hiciera carne, fue necesario que Jesucristo fuera predicado 4000 años hasta que la palabra se hizo carne, hasta que fuera predicada completa y totalmente toda la palabra y que Jesucristo pudiera ser encarnado en la persona divina de Jesús. Recuerde, Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Y dice la escritura en Juan capítulo 1, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra tuvo que ser hablada, inspirada por el Espíritu de Dios a hombres santos de Dios, escogidos por Dios, llamados por Dios, y ellos aceptaron y dijeron sí y hablaron la palabra y predicaron la palabra hasta que llegó en su debido tiempo el momento en que la palabra se hizo carne y Jesús nació. Ahora, mientras tanto, el hombre estaba destituido de la gloria de Dios y prácticamente el hombre estaba en enemistad con Dios.
porque el hombre, dice la Escritura, que su corazón vacila y es guiado al mal, porque dice la palabra que el hombre busca sus propios intereses, que el hombre se envaneció en sus razonamientos de tinieblas, porque el hombre fue inspirado por las tinieblas, por el engaño, por la mentira del diablo. Y aunque los primeros hombres tuvieron que aprender a hacer el mal, porque en la época de Adán y en la época de los hijos de Adán, recuerde que Caín mató a Abel y entonces ahí apareció el pecado de asesinato, pero prácticamente el mal empezó a desarrollarse, las enfermedades empezaron a desarrollarse, las personas vivían años y años y años porque Dios no hacía juicio sobre la culpa de los hombres en vida, sino que había que esperar hasta que sucediera la muerte. Como dice la Escritura, después de la muerte viene el juicio. Así es que entonces los hombres vivieron muchos años porque conocían, no conocían qué significaba estar enfermos, no conocían qué significaba tener escasez, no conocían y estaban tan llenos de tantas mentiras, sino que se empezó a desarrollar la mentira y aunque el hombre cayó por causa de mentiras, pero no conocían todas las mentiras, como hoy en día, que usted y yo con la mano en la cintura, con un acceso fácil, de una manera muy sencilla, podemos tener acceso a tanta calamidad, a tanta maldad, a tanta perversión y a tanta mentira. Y podemos poner tanta tinieblas delante de nuestros ojos, en nuestros oídos, inclusive en nuestras bocas, en nuestros corazones, si nos abrimos plenamente a los engaños y a las mentiras de un mundo que está en tinieblas, de un enemigo de nuestras almas que utiliza todos los medios de comunicación, los sistemas educativos, que utiliza los sistemas financieros, comerciales, médicos, gubernamentales, etcétera, 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 inclusive hasta los grupos sociales, y más y más y más y más allá para implementar las tinieblas, para desarrollar sus propósitos engañosos y mentirosos. Así es que el hombre está en enemistad con Dios. Pero cuando Cristo Jesús vino a redimirnos, restituyó nuestra relación, nuestra destitución. Cuando Dios, dice la Escritura, que le dijo al hombre, de cierto, si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Y cuando el hombre murió, Dios quitó su espíritu. No podía el espíritu de Dios volver a tener una relación íntima con el espíritu del hombre. El espíritu del hombre quedó separado. Eso significa muerte. Y aunque el hombre no murió de inmediatamente en cuestión física, pero dice las palabras que cuando el espíritu se separa, el espíritu del hombre se separa de su cuerpo, entonces el cuerpo fallece. Bien, así es que cuando Cristo Jesús restituyó todas las cosas en su obra terminada, completa y perfecta, en la cruz del Calvario, en su plan y proyecto redentor. Recuerde, Jesús es el único camino al Padre. Entonces Dios nos hizo nacer de nuevo, quitó nuestra naturaleza pecaminosa, puso una nueva naturaleza y puso su espíritu en nosotros. Así es que restituyó la amistad y ahora tú y yo tenemos paz para con Dios. Recuerda que los ángeles, cuando anunciaron acerca del nacimiento de Jesús, dijeron paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Es decir, no entre los hombres, porque sigue habiendo guerras entre los hombres, pero paz de Dios para los hombres a través de Jesús. Bien, sigue diciendo el versículo 2. Por medio de Cristo hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Recuerde, la gracia no puede ir ausente de la fe. Y la fe lo que hace con nosotros es que nos justifica. Así es que la fe es necesaria en nuestras vidas porque la fe viene por oír la palabra y en la palabra están contenidas no solo la voluntad y el deseo de Dios, sino el corazón de Dios y el propósito de Dios para nuestras vidas. La presencia de Dios, la naturaleza de Dios, la esencia de Dios, la persona divina de Jesús está revelada en la palabra. Así es que la palabra trae la fe viene por el oír la palabra y a través de la fe somos justificados y podemos entrar a la maravillosa y preciosa gracia de nuestro Señor Jesucristo
en donde podemos entender que ya no hay condenación y que ya no se trata de obtener a través de las obras el perdón, sino que hemos sido totalmente perdonados. Hemos sido perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados. Dios no nos ama más ni nos ama menos si nos equivocamos o si acertamos. Dios es amor y por su naturaleza de amor nos sigue amando igual y tenemos acceso a su amor a través de la fe. Tenemos acceso a su amor, a esta maravillosa gracia de su amor a través de la fe. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Recuerde, nos fue dado el Espíritu Santo que selló nuestro espíritu, nacido de nuevo, y ahora le pertenecemos a Dios. Dice la escritura en primera de Corintios 6, 17, 18, 19 y 20. Somos un espíritu con Cristo y somos templo del Espíritu Santo para glorificar a Dios. Así es que dice la escritura aquí que Dios nos dio su espíritu y vertió con su espíritu su amor en nosotros. El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la escritura, no hay ley. Así es que Dios no solo envió su espíritu, sino derramó su amor en nuestros corazones. Pero dice la escritura aquí, nos gloriamos en la esperanza del Señor. Recuerda, la esperanza es una intensa anticipación del bien que proviene de Cristo, del bien que proviene de Dios, que nos fue concedido por Cristo, es decir, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, la esperanza tiene que ver con lo que no está presente, lo que ya es, de la bendición de Dios, de la bondad de Dios, de la benignidad de Dios, de las riquezas que Dios nos ha concedido por gracia en Cristo Jesús, de las riquezas en gloria en Cristo, lo que ya es, pero que no está presente. Es decir, que nuestros ojos no lo ven ahorita, pero ya es y ya te fue concedido. Ya es y ya te fue concedido. Eso es la esperanza. Y la fe es la certeza de esa esperanza. La fe es la que hace tangible, la que manifiesta lo que ya es a que se presente en este mundo natural. Si es que la esperanza tiene que ver con el futuro, la esperanza no se ve, porque si se ve, entonces, ¿por qué esperarlo? Pero dice la palabra que la esperanza no se ve, pero ya es, no está presente, y la fe hace tangible. La fe hace que la esperanza sea manifiesta. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe es estar convencidos por la palabra, convencidos por lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que debemos esperar, por una intensa anticipación del bien que nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Bien, y dice el Señor a través del apóstol Pablo en Romanos, nos gloriamos en la esperanza, dice, pero también en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Bien, así es que la tribulación aquí en el griego, el significado de la tribulación, aunque significa también tribulación, es persecución, es adversidad, es presión, presión, presión. El apóstol Pablo utiliza esta misma palabra presión cuando dice en Romanos 12, no permitas que seas moldeado por este mundo. Es decir, no permitas que este mundo te presione y te moldee a su imagen a través de engaños, mentiras, presiones, obligaciones, porque dice la escritura, sino debes renovar tus pensamientos para ser transformados. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así es que no conformarnos a este siglo, a este mundo, significa que este mundo a través de presiones va a intentar moldearnos a su manera, con sus ideales. Recuerda que la escritura dice en Proverbios, según el hombre piensa en su corazón, así es él.
Así es que este mundo, el enemigo de nuestras almas, el príncipe de la potestad del aire, tiene la intención de inspirar, de soplar, de influenciar con engaños, mentiras, sutilezas, cosas que son malas, pero que las presenta como buenas, para que tú las compres, para que tú a través de pensamientos, de tus sentidos, compres esos ideales, compres esos sistemas de pensamientos y los concibas en el corazón, y entonces vas a ser por presión conformado a este siglo. Pero el Señor no quiere que caigamos en eso, sino que renovemos nuestras mentes con la palabra del Señor para ser transformados en la gloria de Jesús. Así es que la tribulación tiene que ver con la persecución y la presión de este mundo en contra de la palabra. Por ejemplo, en los últimos 2 años los hombres han vivido una presión extraordinaria acerca de la contingencia y de cómo quieren quitar las libertades de las personas, y no solo de las personas en lo natural, pero también de los creyentes. Y es cuando los creyentes tienen que estar firmes en contra de la adversidad. Nadie puede quitar tus derechos. Si Dios respeta hasta el infierno, Dios respeta hasta el camino del hombre al infierno, sin obligarlo a que lo acepte, a que crea en él. Es decir, si un hombre no quiere creer en Cristo, Dios no lo obliga y va a respetar durante toda su vida ese derecho a decidir entre Dios y el enemigo de nuestras almas, entre el cielo y el infierno. Y Dios va a respetar aún todo el camino del hombre hasta que se vaya al infierno. ¿Cómo es posible que entonces este mundo y los gobernantes de este mundo y la sociedad, inclusive los amigos y los conocidos, hasta los familiares, quieran con tribulación, con adversidad en contra de la palabra de Cristo, forzarte a que tú tomes decisiones, humanamente hablando, de acuerdo a cómo este mundo piensa? Pero tú y yo no fuimos llamados a eso, y gloria a Dios que tenemos libertad aún para predicar la palabra, para tener acceso a la palabra y para creer en la palabra y caminar de acuerdo al propósito de Dios revelado en la palabra del Señor. Dice ahora en el versículo 6, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Es decir, el hombre pecador era débil, no podía justificarse a sí mismo a través de la carne. Dice, porque a duras penas habría alguien que muera por un justo, aunque tal vez uno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Cristo. 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de Cristo, su Hijo, mucho más ahora, habiendo sido reconciliados, fuimos reconciliados con Dios, seremos salvos por la vida de Cristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Y si tú y yo hemos recibido la reconciliación, no es para mantenerla en reserva, sino es para comunicarla a otros, porque el Señor quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, y Él vino a reconciliarnos para que todo mundo tenga la oportunidad de decidir entre Cristo, la verdad, o el engaño y la mentira. Ahora dice el versículo 12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y recuerde que, ¿por qué dice la Escritura que el pecado entró por un hombre? ¿Por qué todos los hombres recibieron la herencia de Adán? Porque a fin de cuentas, Adán es nuestro padre. El hombre es el que siembra la semilla para que haya reproducción. Y en la semilla no solo va, digamos que las características del ser humano, pero también va la vida. Y de alguna manera, biológicamente hablando, el hombre transfiere el tipo de sangre o su sangre
a sus hijos, a su descendencia. Así es que todos los hombres nacimos bajo la simiente de Adán, y esa simiente era una simiente que ya estaba en pecado, destituido de Dios. Por eso hubo esa transferencia hacia toda la humanidad, y como a través del Padre viene el código genético y la sangre, entonces todos nacimos con una sangre que prácticamente dice la escritura, aunque la sangre dice está la vida y un cuerpo sin sangre moriría, pero también en la sangre está contenido todo el pecado. En la sangre están contenidas todas las bacterias. La sangre, cuando un cuerpo muere, fallece, cuando el espíritu se separa del cuerpo, lo que hace que el cuerpo se corrompa es la sangre. Recuerde que la sangre es la que fluye por todo el cuerpo, por todos los músculos, y es la que restaura, es la que lleva nutrientes, es la que lleva oxígeno, pero es la que también quita, restaura lo malo. En la sangre hay cosas buenas, pero también hay cosas malas. Por eso cuando un cuerpo muere de cualquier ser vivo, es decir, mamífero, digamos que es la sangre la que empieza a corromperse después de que el cuerpo ha quedado sin espíritu o ha muerto, y entonces el cuerpo empieza a corromperse también. Por eso el Señor dijo, no debes de comer la sangre. Bien, vamos a seguir leyendo. Así es que dice, y si la muerte por el pecado entró a través de Adán, así también la muerte se extendió. Bueno, luego dice en el versículo, vamos a leer el versículo 12 una vez más. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, a ti y a mí, porque todos pecaron. Es decir, nosotros nacimos pecadores, no porque hacíamos o cometíamos acciones de pecado, pero nacimos bajo la simiente del pecado de nuestros padres, que el principal de todos ellos es Adán. Así es que todos provenimos de Adán. Todo hombre nacido de mujer proviene de Adán. El único que nació sin pecado fue el Señor Jesucristo, porque él no nació de la simiente de José, sino de la simiente incorruptible de la palabra de Dios. Así es que dice la escritura, todos los hombres nacimos en la muerte, y la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Ahora, cuando habla de todos pecaron, es que todos nacimos bajo la naturaleza pecaminosa, y en un momento de la historia de nuestras vidas, en nuestra niñez o en nuestra adolescencia, cada quien fue diferente, empezó a tener raciocinio el hombre, y entonces sus pecados les empezaron a ser contados. Cuando un niño nace separado de Dios, pero un niño en su inocencia no le es contado su pecado, aunque nace pecador, pero no le es contado su pecado por causa de su inocencia. Bien, pero entonces no es que el hombre es pecador por sus acciones, el hombre es pecador por su naturaleza pecaminosa. Y la naturaleza pecaminosa nos lleva a cometer acciones pecaminosas, es decir, pecados. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, en la época de Adán y de Abraham, antes de Moisés, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Es decir, en la vida de los hombres el pecado no se condenaba hasta la muerte, hasta después de la muerte. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Porque, ¿por qué reinó la muerte? Porque cuando entró el pecado, entró la muerte. Cuando entró el pecado, entró la muerte. Así es que dice la escritura que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Y cuando habla habla de la dádiva de Dios, del don de Dios que es a través de Cristo. Porque si por la transgresión de Adán murieron muchos o murieron todos, cuánto más por la gracia de Dios y el don de la gracia de un hombre que es Jesucristo, cuánto más por la gracia de Cristo los muchos abundaron para vida. Dice el versículo 16, tampoco sucede con el don como vino por medio de aquel que pecó, Adán, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión. El juicio de Dios
viene por causa del pecado de Adán. Y Adán fue separado y toda la raza humana fue destituida de la gloria de Dios, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de las transgresiones de todos los hombres para resultar en la justificación de los hombres por lo que Jesús hizo por nosotros. Es decir, por un solo pecado, el de Adán, todos fueron destituidos de la gloria. Y por los pecados de todos, Cristo murió para que con un acto de justicia, para que con un acto de obediencia, para que con un acto de gloria, es en la cruz del Calvario, Cristo entregó su vida y vino a resultar salvación disponible para todos los hombres, para todo aquel que cree. Porque si por la transgresión de uno reinó la muerte, por la transgresión de Adán reinó la muerte, ¿cuánto más, dice la Escritura, reinarán en vida por medio de Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia? Y aquí queremos hacer un énfasis y detenernos un poco. Dice la Escritura que por causa de la transgresión de Adán reinó la muerte. Así es que en el mundo lo que reina a través de los hombres es la muerte. ¿Por qué? Porque el hombre vive en pecado y el poder o el resultado o la paga del pecado es la muerte. Así es que el pecado lo que está causando en la vida de los hombres es la muerte. La escasez lo que quiere causar es la muerte. La enfermedad lo que quiere causar es la muerte. Los problemas familiares, los problemas en las relaciones, lo que quieren causar es el inicio de la muerte. Todo conlleva al final de todas las cosas, que es la muerte. Así es que por causa del pecado la muerte ha reinado. Pero dice la Escritura en el versículo 17, asimismo, los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia por Jesucristo, a través de Jesús, no se puede recibir la gracia de Dios y la justicia de Dios por ningún otro líder religioso, por ninguna persona, por ningún método, ni por ninguna asociación, ni por visitar una iglesia u otra. La única manera de recibir la abundancia de gracia y del don de la justicia es a través de nuestro amado Señor Jesucristo y de su obra terminada, completa y perfecta. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Así es que la Escritura dice que cuando tú y yo creemos en Jesús, le reconocemos como Señor necesario y Salvador de nuestras vidas, y entonces creemos en la palabra, entonces podemos recibir. Se nos abre el acceso a través de la fe para recibir la abundancia de su gracia y el don de su justicia. Por eso dice la Escritura que somos perfectamente justificados y somos altamente favorecidos. Esto es, estamos bendecidos por la gracia, grandemente bendecidos por la gracia. De tal manera que a través de la gracia y de la justicia, de la abundancia de gracia y de la justicia, de la abundancia de la gracia de Jesús y de la justicia, recuerde, la fe está involucrada. La palabra de Dios está involucrada en la abundancia de gracia, en el regalo de la justicia. Entonces tú y yo podemos reinar en vida. Y de hecho, fuimos llamados a reinar en vida. Dios hizo al hombre con poder y con gloria para que señoreara, gobernara y tuviera dominio, reinara en vida en la creación. Pero por causa del pecado del hombre, el hombre perdió no solo la relación con Dios en su intimidad, en su espíritu, perdió la autoridad que Dios le había dado. El pecado entró, la mentira entró y se perdió el propósito de Dios en la vida del hombre. Así es que Dios tuvo que implementar su plan redentor y a través de Jesús restaurar todas las cosas para que el propósito original de Dios se pudiera cumplir en esta tierra. Y esto es que el hombre pueda reinar en vida. ¿Y cómo es que el creyente nacido de nuevo puede reinar en vida? Porque ahora somos uno con el Espíritu de Cristo, como lo era Adán en el principio antes de ser destituido. Porque todas las cosas nos fueron todos los pecados nos fueron perdonados. Cristo Jesús resucitó para garantizarnos la justicia, que es a través de la fe.
Así es que tú y yo hemos nacido de nuevo y por la gracia, por el amor de Dios y la misericordia de Dios hemos recibido la abundancia de gracia y el regalo de su justicia. Así es que a través de la fe, a través de la palabra, a través de la unción de su Espíritu Santo, tú y yo podemos reinar en vida. Es decir, señorear, tener dominio. El reino de Dios está de tu lado. Tú estás en el reino de Dios. El poder del reino de Dios a través del poder de su Espíritu, a través del poder de la autoridad de Cristo, a través del poder de Dios que puede fluir a través de ti, a través del poder de la palabra. Quieren influenciar tu vida para que tú influencies con el reino de Dios, el reino de las tinieblas. Tú fuiste sacado del reino de las tinieblas y traído al reino de Cristo, espiritualmente hablando. Y físicamente estamos en la tierra, pero Dios quiere que manifestemos la influencia de su reino en la tierra a través de reinar en vida por la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia. En el reino no hay escasez, no hay falta de ningún bien. Y Dios quiere que influenciemos este mundo, a las personas de este mundo, a través del evangelio del reino, a través de la libertad del reino, a través de conocer la verdad, permanecer en la verdad, para que la verdad del reino haga libre a todos los que están viviendo en la opresión, en un reino de tinieblas, en un reino que está influenciado por el pecado, por la muerte, en un reino donde la muerte reina, en un reino en este mundo que es el reino de las tinieblas, dice la Escritura en Colosenses capítulo 1, en un reino en donde la enemistad, el engaño y la mentira abundan, en donde todo el mundo está sumergido en el egocentrismo, en el materialismo, en el amor al dinero. Y no estoy hablando que no haya personas buenas y que no haya cuestiones buenas en este mundo. Sí las hay, pero no son suficientes para que las personas sean justificadas y salvadas ante Dios, ante la justicia de Dios. Por eso se requiere la influencia del reino para que todos observen que Cristo Jesús vive y que pueden recibirle como Señor y Salvador para salvar sus vidas, sus almas y las de sus familias. Así es que vamos a seguir leyendo. Así es que si por Adán reinó la muerte, por Cristo, tú y yo fuimos llamados a reinar en vida a través de que cuando lo recibimos a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas y nacemos de nuevo y caminamos en la fe, nos vamos a apropiar de la abundancia de su gracia y del regalo gratuito de su justicia. Dice el versículo 18, así pues, tal como por una transgresión, la de Adán, resultó la condenación a todos los hombres, así también por un acto de justicia resulta la justificación de vida para todos los hombres. Recuerda, Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo y cree en la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia entiende que todos nuestros pecados fueron perdonados. Pero el que está en Cristo y el que recibe la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia no se levanta para pecar. Antes bien, el que recibe la abundancia de gracia y el regalo de su justicia tiene más posibilidades porque aspira a vivir de una manera continua, ofreciéndose a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, como lo dice Romanos capítulo 2. Todos aquellos que tienen temor de la gracia y de la justicia de Cristo, por causa de que quieren recibir la instrucción de la ley para no pecar, están destituidos de la gracia de Dios y ellos son más vulnerables a pecar porque siguen bajo la condenación, bajo la culpa, bajo el dominio de la ley de los hombres o de la ley de Moisés, bajo el señorío del pecado. Solo el que ha entendido la justicia que es a través de la fe y el poder de la abundancia de su gracia, por amor al Señor y porque caminamos no por vista, sino por fe, podemos aspirar a vivir en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que debe ser nuestro culto racional. Dice la Escritura, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, todos nosotros, así también por la obediencia de uno, la obediencia de Jesús, los muchos serán constituidos justos. Y hay un engaño aquí, una mentira
religiosa, porque muchos piensan que el creyente, el cristiano, tiene que ser obediente, porque la obediencia lo va a llevar a que sea agradable ante los ojos de Dios, porque la obediencia lo va a llevar a conquistar las bendiciones, porque la obediencia lo va a llevar a vivir como Jesús vivió, porque es una obligación, porque es algo necesario, porque la obediencia abre las ventanas de la bendición, porque la obediencia prácticamente están diciendo que se requiere para ser salvo. Y este es un engaño, es una mentira. Pero el creyente que cree en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús y que ha recibido la abundancia de gracia y de su justicia, entiende completamente la obediencia como fruto de la salvación que ha venido sobre nosotros, como fruto de nuestra nueva identidad, como fruto, como resultado de lo que ahora somos en Cristo. Así es que el creyente nacido de nuevo ha sido llamado a obedecer, pero como resultado de que somos hijos y de que amamos al Señor. Obedecer a la verdad, obedecer a la fe, no obedecer a los hombres, no obedecer a la religiosidad. Y no me malinterprete, no estoy hablando de no obedecer a los hombres en el sentido de rebeldía, no obedecer como condición para ser salvos, como condición para recibir, no, pero alguien que entiende todas estas cosas de la gracia y de la justicia y es un trabajador, tiene que obedecer en su trabajo. No me malinterprete. Pero el punto aquí es que el creyente nacido de nuevo debe entender que la obediencia es parte del resultado de lo que ahora somos en Cristo. Así es que obedecemos sin esfuerzo, no para ser bendecidos, sino porque ya somos grandemente bendecidos. La obediencia a la fe, la obediencia a la verdad, no hace que Dios nos bendiga, no. Dios nos bendijo ya en Cristo Jesús por la fe, no por ninguna otra causa, solo por la fe, pero nosotros obedecemos porque es la naturaleza de un hijo de Dios, obedecer a la fe, obedecer a la verdad de la palabra. Así es que dice la escritura que por la obediencia de Jesús, y la obediencia, ¿por qué? Porque Jesús sí obedeció la ley y porque sí obedeció hasta la muerte la voluntad de Dios. De hecho, dice la escritura que nuestras armas, las armas de nuestra milicia no son sino poderosas en Dios para la destrucción de todo sistema de pensamientos y de fortalezas y de huecas sutilezas, porque son capaces, el evangelio, la palabra, nuestras armas, las armas de nuestra milicia son poderosas para la destrucción de toda fortaleza, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. A la obediencia de Cristo. Así que cuando hablamos de la obediencia, nuestros ojos tienen que estar puestos en lo que Jesús hizo por ti y por mí. Y hay muchos que creen que debemos de llevar todo pensamiento para obedecer a Cristo. Y no, la Biblia no está enseñando así. Cuando la Biblia habla de obediencia, cuando el apóstol Pablo habla de obediencia, lo que está hablando es acerca de la obediencia de Cristo, de la excelencia, de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Bien, y vamos a terminar con esto. Dice la escritura en el 20, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, porque donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley se introdujo para que abundara la transgresión. El hombre necesitaba entender que no podía justificarse ante Dios y que era pecador, y el hombre no quería entenderlo, así es que Dios les dio la ley para que la ley como un espejo reflejara el pecado del hombre, y el hombre pudo entender que necesitaba ser salvado y por sus propios méritos no lo podía lograr. Pero cuando abundó el pecado por causa de que la ley mostró el pecado de los hombres, entonces Cristo vino y sobreabundó la gracia para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, siendo justificados por la fe, no por nuestras justicias, no por hacer lo bueno o hacer lo malo. Dice el 21, porque así como el pecado reinó en la muerte, así como el pecado reinó en la muerte, en este mundo, en este reino, la muerte ha reinado. Y dice que en la muerte el pecado reinó, o como el pecado reinó en la muerte, es decir, ¿cuál era la razón de que la muerte manifestara su poder en este mundo? El pecado de los hombres. Bueno, así dice que también como en este mundo reinó la muerte, así también en nosotros los creyentes. Dice, la gracia debe reinar por medio de la justicia para vida eterna mediante Cristo, Jesucristo, Señor nuestro. Así es que Dios nos ha llamado a reinar.
en este mundo. ¿Y cómo es que el creyente puede reinar? Cuando permite que la gracia de Cristo reine. Cuando permite que la gracia de Cristo reine. Y es importante que recuerde y que siempre tenga en mente, la gracia es el favor inmerecido de Dios. La gracia es el regalo inmerecido de Dios que permitió que Dios nos diera acceso a toda la bendición, a toda la bondad, a todas las promesas de Dios, sin merecerlas. La misericordia tiene que ver con que Dios no nos ha pagado conforme a lo que merecemos. Aunque hay quienes dicen que cuando en el antiguo pacto se habla de misericordia, no solo se habla de este término, también se habla de gracia. Y la gracia tiene que ver con que Dios nos dio lo que merecía Cristo, nos dio lo que no merecíamos. Hay una historia que se la voy a platicar, espero yo muy objetiva y muy rápida, pero era un hombre que tenía un hijo y que su hijo fue asesinado. Y cuando atraparon al asesino y lo llevaron a la cárcel, este padre de este joven que fue asesinado se presenta ante el asesino y le dice, yo quiero exponerte 3 cosas, quiero proponerte 3 cosas para que tú las recibas. Y la primera es que yo quiero decirte que vengo a perdonar. No vengo a pedir justicia para que te hagan conforme a lo que tú hiciste, pero vengo a perdonarte. Y mi deseo es que no te hagan conforme, que no recibas el pago de lo que hiciste. Lo segundo es que quiero amarte como amé a mi hijo. Quiero darte el amor de padre que tenía para mi hijo, quiero dártelo a ti. Y lo tercero es que quiero que, como he perdido a mi hijo, quiero que tú te conviertas en mi hijo. En otras palabras, este señor decía, quiero que no te paguen conforme a lo que hiciste y por eso te perdono. Le dijo, quiero amarte como amé a mi hijo. Quiero darte la posición que tenía mi hijo en mi corazón, pero también quiero que te conviertas en mi hijo, es decir, que poseas todas las bendiciones, que poseas toda la herencia que yo tenía para mi hijo. Eso fue lo que este padre en esta historia le expuso al asesino de su hijo. Bueno, déjame decirte que tú y yo fuimos los asesinos del Hijo de Dios. Tú y yo estamos en la parte, estamos del lado del asesino. Y Dios en su misericordia, pero en la abundancia de su gracia y en el regalo de su justicia. Recuerda, ¿por qué estamos del lado del asesino? Porque dice la Escritura, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Es decir, Él padeció nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. Nuestras enfermedades y nuestros dolores lo martirizaron, lo agobiaron, lo maltrataron, lo hicieron sufrir en la cruz del Calvario. Y luego dice, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, pero él herido fue por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones, molido, quebrantado por nuestros pecados. El castigo que nos merecíamos fue sobre él y por sus heridas hemos sido curados. Y entonces Dios extendió su amor para con nosotros, diciéndonos, no solo te perdono y tengo misericordia para que no se te pague conforme a lo que mereces, pero vengo a expresarte mi amor y a que recibas mi amor y a que recibas lo que no mereces, pero que mi hijo en su hora terminada, completa y perfecta, conquistó a favor de ti, para ti. Y esto es no solo el perdón, sino la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia para poder experimentar, conocer y recibir el amor de Dios y todas las demás cosas que Dios nos dio, porque si nos dio a su Hijo, nos dio también con Él todas las cosas.
Este es nuestro Dios y esto es nuestro Señor. Y con esa actitud y esa bendición con la que Dios nos ha bendecido, es que Él nos dice, esta acción de amor, esta acción de imposible de entender para el hombre natural es locura, pero a esto se le llama gracia. Y esta gracia, dice el apóstol Pablo, quiere reinar a través de ti, para que tú reines y señores, para que la influencia del reino de Cristo, del reino de la gracia y de la justicia, impacten un reino de tinieblas que está a punto de sucumbir, a punto de perderse, y las personas a punto de ir al infierno. Así es que ánimo en el nombre de Jesús y recibamos la abundancia de gracia y de su justicia y permitamos que la gracia reine en nuestras vidas a través de la fe que viene por la palabra viva de Cristo Jesús en nuestros corazones. Señor, gracias te damos por tu amor, tu bendición, tu gloria, tu paz, tu bondad, la abundancia de tu gracia y el regalo. Padre, Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. En Cristo Jesús declaramos que somos más que vencedores. Somos la justicia de Dios en Cristo. Y como tú eres, Señor Jesús, así somos nosotros en este mundo, dice tu palabra. Y al que cree, todo le es posible. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén. Amén, amén.